Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio del área entre dos curvas y lo que nos dice el enunciado es calcular el área limitada por las curvas f de x igual a x elevado a la 2 menos 3x más 5 y g de x igual a 3 menos x en el intervalo 0 y 3. Para saber qué es lo que debemos de hacer y comprender, vamos a graficar primero, que lo haremos en la siguiente parte. Listo. Para graficar debemos ingresar las funciones que nos dieron anteriormente. Sabemos que f de x es igual a x elevado a la 2, que ahí tenemos la parábola, menos 3x más 5. Y esto nos queda graficado de esta manera. Nos queda la primera curva, que es una parábola de esta forma. Ingresamos la otra función, que es g de x igual a 3 menos x, que nos da de la siguiente manera, que como vemos no es una curva, pero es una recta que pasa por cerca de nuestra otra curva. Como vemos es una parábola y es una recta que pasa por todo este punto de aquí. Ahora tenemos que saber los intervalos y vamos a ponerlos de la siguiente manera. Ahora vamos a poner los puntos del intervalo y lo que vamos a hacer es pues poner una recta. Como decía que la primera estaba en 0, pues vamos a ver de x a 0 y vamos a bajarla por 0. Y la otra que estaba en 3, nos ubicamos en el número 3 y vemos que está aquí. Entonces vamos a bajarla de 3 hacia infinito. Listo, y ahí ya tenemos las curvas y pues sabemos que lo que tenemos que hacer es calcular el área entre estas dos curvas, entre la curva de aquí y la curva de aquí. Tenemos que calcular el área de todo esto. Pues podemos saber también que hay una forma de saber cómo nos va a dar el área que se puede aproximar a nuestro resultado. Muchas veces no puede ser perfecto, como otras veces sí puede serlo, que es de la siguiente manera, contando los cuadritos que vemos en la parte de aquí. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos un cuadrito completo y tenemos otro cuadrito que está completo. Entonces podemos tomar esto como dos cuadritos o como dos unidades. Y vemos aquí otro cuadro que podemos tomarlo en esta parte de aquí y completarlo con esto de aquí, que ya podemos tener tres cuadros. Y tenemos esto otro de aquí, que es un cuadro a la mitad. Y aquí tenemos otro, lo cual podemos completar ya los cuatro cuadros. Tenemos aquí otro cuadro, como vemos aquí. Tenemos este cuadro que podemos completar esta parte de aquí que le hace falta con esta de acá. Y ya tenemos la suma de 5 cuadros. Entonces cogemos este otro cuadro de aquí con la parte que está aquí. Y podemos decir que esto lo completa aquí, dándonos aproximadamente 6 o 5 como algo de cuadros. Vamos a redondearlo y vamos a decir que nuestra, nuestra área puede ser aproximado a 6 unidades cuadradas, que este es el término que se utiliza para ponerle el área. Bien, ahora lo que necesitamos saber es cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo. ¿Cómo hacemos esto? Pues en nuestras funciones, vamos a reemplazar la x por un valor cualquiera y vamos a reemplazar esto en la misma función. ¿Cómo hacemos esto? Pues elegimos cualquier número y lo reemplazamos a todas las funciones. Entonces vamos a decir que x es igual a 1 y este va a ser el número que vamos a reemplazar. Entonces tenemos que f de x, como ya no es, como decimos que x es igual a 1, pues ya no va a ser x y va a ser 1. Entonces sería f de 1 igual x, que como les decía, x va a ser igual a 1 y 1 elevado al cuadrado pues es 1, menos 3 por x, que x es 1, entonces sería 3 más 5. Y esto pues tenemos que 1 más 5 es 6 y 6 menos 3 nos da 3. Entonces decimos que f de 1 es igual a 3. Y en esta otra, pues, en otra función que sabemos es f de 1
igual a 3 menos x, que esto sería igual 3 menos 1 y nos da 2. Entonces, como vemos que aquí nos da 2, venimos y nos ubicamos en nuestra recta y entonces ubicamos f de x o f de 1. F de 1 pues nos da 3 y vemos que el 3 pasa por aquí y en G nos pasa por 2. 2 que está aquí en la parte de abajo, pues visualmente miramos que f de x pasa por arriba, porque pues como sabemos que esta es f de x, porque aquí ya la tenemos denominada en color verde. Ahora ya sabiendo cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo, vamos a restarle la función de abajo a la función de arriba, y esto pues en el área nos queda que el área es igual del límite de cuando 0 tiende a 3 el área de arriba, que es f de x, menos el área de abajo, que es g de x, y diferencial de x. Nuestra anterior ecuación tenemos aquí que la función de x es x elevado al cuadrado menos 3x más 5 menos e de x, que es 3 menos x diferencial de x en nuestra área. Listo, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es operar este menos de aquí con la función de aquí. Entonces tenemos que menos por más es menos y menos por menos es más, quedándonos de esta manera. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Es evaluar nuestros términos semejantes. Tenemos que x al cuadrado no tiene términos semejantes, entonces pasa igual. Para menos 3x está la x, igual aquí va un 1 pequeñito, entonces tenemos que menos 3x más 1x nos va a dar menos 2x, y aquí tenemos el 5 menos 3, pues 5 menos 3 nos da 2, y nos queda de la siguiente manera. Ahora bien, lo que tenemos que hacer, lo siguiente, es integrar. ¿De qué manera integramos? Es sumándole 1 aquí, y esta suma se pasa a dividir nuestra variable. Entonces tenemos que x elevado a la 2 más 1 es 3, y el 3 va acá abajo, menos 2. Como esto está multiplicando, pues va a quedar aquí por fuera de la fracción. Entonces tenemos que x, 1 más 1 es 2, entonces este 2 va acá abajo y nos queda x al 2 por x al cubo al cuadrado dividido entre 2 más 2x, que pues en toda integral de una constante pues va a ser 2x, y ya no va a ir al diferencial de x porque pues ya estamos integrando esto. Entonces vamos a poner nuestro límite de 3 y 0. Lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar el 3 en esta función y restarlo con el 0 evaluado en esta misma función. Entonces tenemos que el área es igual a 3 elevado a la 3, pues 27 dividido entre 3 menos esta operación de aquí, pues nos va a dar el siguiente número, que es 9. Entonces queda 27 tercios menos 9 más 2 por 3, que nos da 6, y nos va a dar más 6. Y la otra es reemplazar esto por 0, pues aquí que nos da que 0 elevado a la 3 pues es 0, y 0 dividido entre 3 es 0, menos 2 por 0 elevado a la 2 pues que es 0, y 0 dividido entre 2 0, 0 por 2 da 0, más 2 por 0 pues es 0. Entonces esto de aquí queda totalmente eliminado, no tenemos que operar esto de aquí, y ya nos queda lo siguiente, que es 27 dividido a 3 es 9, 9 menos 9 más 6, entonces nos queda que 9 menos 9 es 0, y nos queda el 6, que este sería el resultado de nuestra área en las dos curvas, lo que es 6 unidades cuadradas. En este otro ejemplo vamos a calcular el área limitada por las curvas f de x, x elevado al cuadrado, menos 2x más 2, y g de x en x menos 2 en el intervalo de menos 1 a 1. Bien, la solución pues es, primero vamos a graficar, y graficamos en la siguiente parte. Como ya vemos, tenemos que graficar, pues ya esto lo vamos a hacer un poco más rápido. Graficamos el x a la 2 menos 2x más 2, es esta parábola de aquí, y graficamos el x menos 2, que es esta marcada en azul, la parte de aquí, el intervalo que es menos 1 hasta 1, y entonces tenemos que calcular el área de este espacio de aquí, el área entre estas dos curvas en el intervalo menos 1 a 1.
Y haciendo el paso anterior, podemos decir que calculando por cuadritos, pues por ejemplo la mitad de este cuadrito y este cuadrito pues forman un cuadro, y entonces tenemos que esto de aquí puede ser un cuadro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el momento llevamos 7 cuadros, y podríamos decir que complementamos este cuadro de aquí con el cuadro de acá, que es como el más parecido en el que puede caber aquí. Entonces podríamos tener que son 8 cuadritos, y la suma de estos dos pedazos de aquí nos pueden dar la mitad de un cuadro. Entonces podemos decir que nuestro valor del área puede ser aproximado a 8,5 unidades cuadradas. Para saber cuál es la función que va arriba y cuál es la función que va abajo, pues rápidamente vamos a hacer una sustitución. Pues vamos a sustituir x por cualquier número. En este caso vamos a sustituir la x por 3. Entonces tenemos aquí la primera función, f de x igual a x elevado a 2 menos 2 por x más 2. Pues sustituyendo la x por el 3 nos da f de 3 igual x, que sería 3, y 3 elevado al cuadrado nos da 9, 3 por 9, menos 6 por x, que pues es 3, 2 por 3, 6, más 2, y eso nos da, pues, tenemos aquí que 9 más 2 es 11, y 11 menos 6 nos da 5. Ahora sustituimos en g, y en g pues nos da el siguiente resultado, que es 1. Entonces pues, ya sabemos que visualmente pues f va por arriba porque va pues en el número 5, y g va abajo porque va en el número 1, intercepta en esta parte de aquí. Entonces ya tenemos la función de arriba y la función de abajo. Esto ya después de haber conocido cuál era nuestra función de arriba y cuál era la función de abajo, vamos a resolver la ecuación. Pues como tenemos que el intervalo es de menos 1 a 1, pues en la integral él va a ir desde menos 1 hasta 1, y la función de arriba, que pues es f de x, que es x elevado al cuadrado menos 2x más 2, menos la función de abajo, que es g de x, que es x menos 2 diferencial de x. Entonces pues lo que vamos a hacer es operar este signo de aquí con este de acá. Rápidamente pues tenemos que menos por más menos y menos por menos más, pues nos queda de esta manera. Y ahora lo que seguimos es operar términos semejantes. Pues el x al cuadrado queda solo menos 2x menos x, pues menos 2 menos 1 nos da menos 3, menos 3x más 2 más 2 pues es 4, y nos queda de esta manera. Seguimos, y ahora lo que sigue es integrar. Como ya habíamos dicho, se le suma 1 al exponente, y esta suma se agrega a la parte de abajo. X elevado al cuadrado más 1 es x elevado al cubo sobre 3 menos 3 por x, x elevado a la 1 más 1 es 2, 2 dividido entre 2, y la integral de una constante pues que siempre se le agrega la x, 4x. Bien, ahora lo que seguimos es operar este de aquí menos, o sea, operar este de aquí, reemplazando la x por el 1, menos este mismo de aquí, pero la x reemplazada por el menos 1. Tenemos esto de aquí abajo, pues en el reemplazo nos queda que 1 elevado a la 3 va a ser 1, menos 3, 1 elevado al cuadrado pues es 1 más 4. Bien, aquí tenemos pues lo mismo, que nos da es menos 1, pues menos 1 elevado a la 3 pues igual a menos 1, menos 3 por menos 1 elevado al cuadrado, menos por menos pues es más, y nos queda aquí positivo el número menos 4, normal, menos 4 por menos 1, que es menos, y pues menos por más daría aquí menos. Seguimos, y ahora lo que nos hace falta es multiplicar este número de aquí por este de acá, que pues nos queda así mismo la ecuación. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es hallar el mínimo común múltiplo de estos dos números. Entonces esto es relativamente fácil. Lo que es que necesitamos hallar un número para que este de aquí multiplicado nos dé 6. Entonces para que este de aquí multiplicado nos dé 6, pues podemos decir que es el 2. 3 por 2 6, y ese 2 lo multiplicamos por este. Entonces nos queda que 3 por 2 es 6 y 2 por 1 es 2. Bien, ahora un número que multiplicado por 2 de 6, entonces el número 3, 3 por 2 es 6,
y este número también lo multiplicamos en la parte de arriba, que es 3 por 3, 9. Aquí tenemos que hacer de cuenta que debajo de este número hay un 1, que el número en la fracción pues hay un 1, entonces para que este 1 llegue a 6 tenemos que multiplicarlo por 6, y este 6 multiplicarlo también a la vez también multiplicarlo por 4. 6 por 1 queda el 6 acá abajo, y 6 por 4 nos da 24. Hacemos el mismo proceso aquí y nos queda pues de la siguiente manera. Ahora bien, resolvemos esta suma y resta de fracciones, que nos da 17 sextos menos, pues la de aquí que nos queda, menos 35 sextos, porque pues los denominadores son iguales. Seguimos y aquí nos da, pues operamos esto de aquí, menos por menos pues es más, y nos quedan las fracciones, una suma de fracciones, resolvemos la suma de fracciones y que nos da 52 sextos. Esto lo simplificamos un poco, nos da 26 tercios, y ahora pues hacemos la división y pues 26 tercios nos da 8,6 unidades cuadradas, que es parecido a lo que hicimos con los cuadritos. En los cuadritos pues dijimos que era 8,5 unidades cuadradas, que es un aproximado, pero nos hace entender que el resultado de aquí es parecido, o sea que nuestro resultado es correcto por la mera coincidencia de el resultado ser aproximado. Entonces, listo, este es nuestro resultado. Vamos a resolver la siguiente integral por el método de fracciones parciales. Para resolver esta integral podemos usar el método de la división, porque el numerador de arriba es de grado mayor que el de abajo. Entonces, para hacer la división debemos hacer lo siguiente. Vamos a dividir la parte de arriba con la parte de abajo, y esto lo ordenamos de la siguiente manera. Para dividir debemos encontrar alguna variable, alguna constante que multiplicada por el dividendo nos dé lo mismo del divisor. Entonces esta variable es la variable x, que x multiplicada por x más 1 nos va a dar x al cuadrado más 1x, pero recordemos que aquí en estos casos debemos cambiar el signo, entonces nos va a quedar menos x a la 2 menos 1x. Listo, y ahora debemos operar el menos x al cuadrado menos 1x por el número de arriba. Entonces, al operar menos x al cuadrado por x al cuadrado, esto después se cancela y operamos el menos 3x menos 1x, que esto nos va a dar menos 4x, y bajamos el más 1. Listo, y ahora lo que debemos hacer es encontrar un número que nos multiplicado nos dé la resta de este menos 4x más 1. ¿Cuál es el número? Pues el número va a ser menos 4. ¿Por qué? Porque menos 4 por x nos va a dar menos 4x, y como al pasarlo tenemos que cambiar el signo, nos va a quedar más 4x, y pues el menos 4 por 1, que es menos 4, al pasarlo se lo pasa con signo positivo y nos va a quedar más 4. Ahora lo que vamos a hacer es operar estas operaciones, y nos queda que menos 4x más 4x pues se cancela y esto no pasa, y más 1 más 4, pues estos dos se suman porque más por más es más, y nos queda 5 aquí abajo. Y ya después de haber hecho nuestra división, hacemos lo siguiente. Vamos a tener que comprobar nuestra división que esté bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para comprobar nuestra división tenemos que multiplicar x más 1 por x menos 4 más este restante que nos sobra aquí, que es más 5. Entonces lo vamos a poner aquí y vamos a decir que esto es igual a x a la 2 menos 3x más 1. Entonces ya tenemos que esto de aquí es igual a esto de aquí. Entonces pues tenemos que x a la 2 menos 3x más 1, x más 1, que era lo que teníamos que resolver en la integral, es igual a x más 1 por x menos 4 sobre x más 1 más 5 dividido igualmente entre x más 1, para que esto sea igual a esto de acá. Entonces por eso tenemos que dividir este mismo por todos estos términos de acá. Listo, después de la división pues tenemos que
este x más 1 se cancela con el x más 1 de acá, quedándonos solo x menos 4 más 5 sobre x más 1. Ahora tenemos que esta va a ser nuestra integral, que pues es lo mismo que eso de aquí. Entonces nuestra integral ahora va a ser x menos 4 más 5 sobre x más 1 y el diferencial de x. Ahora bien, vamos a separar nuestra integral por cada término. Entonces tenemos que la integral de x, diferencial de x, menos integral de 4, diferencial de x, más integral de 5 sobre x más 1, diferencial de x. Y esto pues también viene a ser igual a integral de x por dx menos, ahora vamos a sacar el 4 de la integral, sacamos el 4 de la integral y nos queda menos 4 por la integral de dx más, sacamos también el 5 de la integral y el 5 lo ponemos por fuera. Entonces 5 integral, ¿qué se hace con el dx? El dx se lo pasa donde iba el 5 y el 5 pasa a multiplicar la integral. Entonces nos queda dx más 5 integral de dx sobre x más 1. Y ya lo que nos queda aquí es integral. Como sabemos, en la integral le sumamos 1 al cociente y esta suma se la dividimos. Entonces integral de x es x elevado a la 2 sobre 2 menos la integral de x, que de dx, que es x, y pues como el 4 va por fuera, entonces sería menos 4x más 5 por la integral de dx, x más 1, que pues esta ya tenemos que saber que la integral de esto término de aquí va a ser logaritmo natural de x más 1, y aquí lo que tenemos que añadir es la constante de integración, dándonos el resultado de aquí, que es x elevado al x elevado al cuadrado sobre 2 menos 4x más 5 logaritmo natural de x más 1 más la constante de integración, y este es el resultado completo. La siguiente integral, la cual se la resolveremos por el método de sustitución. ¿Cómo resolvemos esta integral? Pues tenemos la integral de seno al cuadrado de x más por coseno de x por el diferencial de x. Entonces no nos confundamos aquí y sabemos que seno de x pues es igual a seno de x elevado al cuadrado, o sea, eso de aquí es igual a esto de acá, y lo que hacemos es reescribir. Vale, listo, ahora que reescribimos vamos a derivar el seno de x. ¿Cuál es la derivada de seno de x? Pues va a ser coseno de x. Entonces lo que procedemos a hacer es la sustitución. ¿Cómo es la sustitución? Entonces vamos a cambiar pues esto por la letra. Por ejemplo, en la letra u va a ser igual al seno de x, y de u va a ser igual, pues como ya dijimos que la derivada de u es coseno de x, pues va a ser coseno de x diferencial de x. Listo, ahora vamos a sustituir, y como esto es una multiplicación, pues sigue siendo una multiplicación como tal. Entonces será u al cuadrado, no olvidemos el cuadrado que va aquí, será u al cuadrado por la derivada de u. Entonces integramos y sabemos que u elevado al cuadrado más 1 pues va a ser u al cubo sobre 3, y eso no pasa, entonces va a ser más la constante de integración. Entonces como ahora reemplazamos el valor y como sabemos que u es seno de x, entonces va a quedar seno al cuadrado de x sobre 3 más la constante de integración, y esta es la respuesta a nuestra integral por sustitución. Vamos a hacer la siguiente integral y la vamos a resolver por el método de integración por partes. Entonces, pues, ¿qué sabemos de esta integral? Pues sabemos que u es igual a x y de b es igual al coseno de x por la diferencial de x. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer es encontrar la derivada de u e integrar de b. Pues integrar, pues como sabemos que es lo inverso a derivar, entonces pues obviamente por una derivada sacar b tenemos que integrar. Entonces pues, ¿qué tenemos? Tenemos que u es igual a x y la derivada de x es 1, y pues como es 1 no se coloca, entonces solo ponemos diferencial de x. Ahora tenemos que integrar de b. ¿Cómo integramos de b? Pues obviamente tenemos que saber que la
integral del coseno de x por diferencial de x va a ser el seno de x. Entonces aquí ya tenemos la integral y ya obtenemos el valor de b. Tenemos que, pues obviamente, ahora pasar la integral de nuevo. Pasando nuestra integral de nuevo y con la fórmula de la parte, tenemos que nuestra integral es igual a u por b menos integral de b por du. Entonces volvemos a pasar otra vez nuestra integral y ahora vamos a reemplazar los valores. U vale x, si ponemos el x aquí, b, como ya lo encontramos acá, nos vale el seno de x menos la integral de b, que es seno de x por u, la derivada de u, perdón, que es de x. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos que darnos cuenta que esta integral tiene que ser más fácil que la de acá. ¿Por qué? Porque al tener este x por coseno de x nos va a ser muy difícil integrar. En cambio que teniéndolo aquí afuera como x seno de x menos integral de seno de x por dx, esta integral de aquí va a ser mucho más fácil de realizar y poder resolverla. Entonces la pasamos acá abajo y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es integrar. Entonces la integral de seno de x es menos coseno de x, entonces la vamos a pasar en la parte de abajo. Entonces tenemos que x seno de x menos coseno de x más la integral de c. Entonces ya quitamos la integral porque pues ya integramos nuestra ecuación. Ahora lo que tenemos que hacer es operar los signos que se pueden operar aquí. Entonces pues como lo único que podemos operar aquí son los signos, entonces vamos a poner que x seno de x menos por menos por menos es más coseno de x más la constante de la integral, y esto sería nuestra solución a nuestra integral. En este ejercicio vamos a calcular el volumen de un sólido que obtiene al girar una región alrededor del eje X. En este caso se trata de una región delimitada por dos funciones. Lo que vamos a hacer es aplicar el método de arandelas, que es muy similar en realidad al método de discos. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre en este tipo de problemas es graficar la región. Vamos a graficar estas dos funciones, y igual a x al cubo, que es esta línea roja, y luego y igual a x, que es esta línea en amarillo de aquí. Vemos que se nos forman dos regiones, pero también nos dan esta tercera condición. X debe ser mayor o igual que 0, o sea, solamente nos vamos a fijar a la derecha del eje X, entonces solamente tenemos esta región de aquí. Y esta región la vamos a hacer girar alrededor del eje X, formando así un sólido que tiene esta forma de aquí. Observen que aquí la línea amarilla es la superficie que queda por fuera del sólido, mientras que la línea en rojo es la que queda por dentro del sólido. O sea, se trata de un sólido que aquí en medio es hueco. Por aquí es donde está la parte sólida, la que tiene un volumen, que es el que vamos a determinar. Si nosotros hacemos un corte en este sólido de forma vertical, se nos van a formar dos círculos, o bueno, más bien una región así como en forma de una arandela. Por eso se llama pues el método de arandela. O sea, es como un círculo externo al cual le quitamos el círculo de adentro. O sea, nos quedamos con esta parte de aquí, este aro, digamos, esta arandela. Bueno, por eso se le llama así a este método. Y en este caso, cuando la región se está girando alrededor del eje X, vamos a integrar con respecto de la variable X. Entonces, para saber cuál es la función que vamos a integrar, vamos a mirar esta arandela de enfrente. Aquí la tenemos representada. Tenemos un círculo al cual quitamos el círculo del medio. Bueno, entonces esta arandela tiene, bueno, el círculo de fuera tiene un cierto radio. Este radio de aquí, que voy a representar con R mayúscula, y el círculo de adentro también tiene un radio que vamos a representar con R minúscula, que es menor que el radio de acá afuera. ¿Cómo calculamos el área que hay aquí en medio de estos dos círculos? Bueno, pues para calcular el área lo que hacemos es calcular el área del círculo grande y restarle el área del círculo pequeño. O sea, el área se calcula como pi por el radio grande al cuadrado menos pi por el radio pequeño al cuadrado. O sea, esto aquí es el área del círculo grande y le estamos quitando el área del círculo pequeño.
Bueno, y la siguiente cuestión que surge es cuáles son el radio grande y el radio pequeño ya en términos de las funciones. Bueno, para eso nos vamos acá a la gráfica bidimensional. Es más fácil pues verlo aquí. Vemos que el radio grande es la distancia que hay desde el eje X hasta la línea amarilla, esta de aquí. Mientras que el radio pequeño es lo que está aquí en el medio, es la distancia que hay desde el eje X hasta la línea roja. Entonces, si nos fijamos, esta distancia corresponde a la coordenada y del punto X que estemos tomando aquí. Tenemos aquí un punto X, la coordenada, y es el valor del radio grande. En este caso, pues es el valor de esta función, o sea, X, mientras que para el radio pequeño la coordenada Y será el valor de la función en rojo, que es X cúbica. O sea, el radio grande es igual a X, el radio pequeño es igual a X al cubo. Entonces sustituimos eso aquí y obtenemos lo siguiente: pi por x al cuadrado, entonces el radio grande es x, y luego menos pi por x cúbica al cuadrado, porque el radio pequeño es x cúbica. Entonces ya tenemos aquí la función que vamos a integrar con respecto de x. La siguiente cuestión es, ¿cuáles son los límites de integración? O sea, ¿desde dónde hasta dónde vamos a integrar? Bueno, aquí gráficamente podemos ver que tenemos que integrar desde 0 hasta 1 en el eje x. Desde 0 hasta 1, que es donde termina la región. Entonces aquí desarrollamos las potencias, que de x cuadrada, que de x sexta, entonces la integral desde 0 hasta 1 de esta función. Pero aquí podemos factorizar pi. Entonces pi por x cuadrada menos x sexta con respecto de x. Estos límites de integración los obtuvimos observando la gráfica, pero si queremos ser más rigurosos, porque a veces la gráfica puede resultar engañosa, podemos calcular esos puntos de intersección resolviendo el sistema de ecuación originales. O sea, igualando estas funciones, igualamos x cúbica con x y vamos resolviendo el x baja restando, factorizamos, lo vamos a factorizar, y entonces vemos que hay tres soluciones: x igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1. Pero claro, solo esta x igual a menos 1 corresponde a esta intersección de acá que no nos interesa, solamente nos estamos fijando en esta parte de aquí. Entonces solamente tenemos x igual a 0, que es esta intersección, y x igual a 1, que es esta otra intersección de aquí. Entonces así podemos estar seguros de que tenemos que integrar desde 0 hasta 1. Bueno, entonces ahora lo siguiente es resolver esta sencilla integral. Y para eso el pi, que es constante, sale de la integral. Luego integramos x cuadrada, que es x cúbica sobre 3. Y luego la integral de x sexta es x séptima sobre 7. Y hay que evaluar desde 0 hasta 1. Lo evaluamos primero en el 1. O sea, pues el 1 lo sustituimos en cada x y nos queda esto de acá. Luego restamos la función elevada en el 0 y obtenemos esto de acá. Y todo esto aquí se nos va a ir 0. Y de este lado nos queda un tercio menos un séptimo. Hacemos la resta de fracción y nos queda 4 sobre 21 multiplicado por pi, que este es el valor del área utilizando el método de Arandelas. Un cuerpo se mueve a lo largo de una línea recta de acuerdo con la ecuación de velocidad igual a t al cubo más 4t cuadrado más 2. Nos dan unos valores iniciales que cuando t es igual a 2 segundos, la posición es igual a 4 metros. Por lo tanto, debemos hallar la posición x cuando t es igual a 3 segundos. Entonces, tenemos unos datos iniciales, que el tiempo inicial es 2 segundos. Cuando el tiempo inicial es 2 segundos, la posición da 4 metros. Nos dan la ecuación de la velocidad en función del tiempo, t al cubo más 4t al cuadrado más 2. La debemos hallar la posición cuando el tiempo es 3 segundos. Ahora vamos a explicar un poco más de teoría de cómo se relaciona el cálculo, la derivación con la integración. Entonces sabemos que si tenemos una ecuación de posición y nosotros queremos hallar de esta ecuación su posición, queremos hallar cuál es la velocidad, entonces lo que debemos de hacer es aplicar esta ecuación que tenemos acá. Lo que hacemos es derivarla, aplicarle la diferencial, que esto no es más que derivar. Y si ahora tenemos la ecuación de la velocidad y queremos hallar la aceleración, lo que vamos a hacer es aplicar esta otra ecuación que tenemos acá, porque nos dice que la aceleración es la diferencial, es decir, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces así nosotros relacionamos para un sistema. Si tenemos la ecuación de posición, la derivamos, encontramos la ecuación de velocidad, y si a su vez derivamos la velocidad, encontramos la ecuación de la aceleración. Pero ¿qué pasa si es al contrario? Es decir, si tenemos la ecuación de la aceleración y queremos hallar la ecuación de la velocidad, y si tenemos la ecuación de la velocidad y queremos hallar la ecuación de posición,
Entonces lo que vamos a aplicar es el término contrario a la derivación y es el proceso de integración, y así es como nosotros jugamos con estos ejercicios donde son un poco teóricos. Hay que decir pues que son teóricos porque son muy importantes para entender cómo es la relación entre la función de posición, la función de velocidad y la de aceleración. Teniendo esto claro, lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación de velocidad que nos está dando el ejercicio y vamos a reemplazarla en esta ecuación que tenemos acá. Por ende, entonces nos queda que integrando t al cubo más 4t cuadrado más 2, entonces integrando tenemos que la integral de t cubo, sabemos que en este proceso le sumamos 1 y lo dividimos sobre el exponente, entonces nos queda t a la 4 sobre 4 más, aquí cogemos este t cuadrado, le sumamos 1, entonces nos queda 4t a la 3 sobre 3 y la integral de la constante pues nos queda que es la constante por la variable 2t. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar, teniendo ya esta parte de la integral de k resulta, vamos a evaluar el límite superior que es t menos este límite inferior que es t sub 0, y realizando este proceso que nos queda todo este tema de acá, esta misma ecuación que tenemos acá evaluada en t menos la ecuación evaluada en t sub 0, y aquí hemos hallado la ecuación de la posición, pero no hemos reemplazado todavía la ecuación. Entonces estos términos de acá que son como las condiciones iniciales, ahora vamos a hacer el desplazamiento de x sub 0, nos dice que es 4, aquí este t menos el tiempo inicial, entonces lo que reemplazamos aquí t, nos queda 2 a la 4 reemplazando 2 a la 4 sobre 4 más 4 por 2 a la 3 sobre 3 más 2 por 2, y aquí lo que hacemos es una simple operación aritmética, entonces nos queda aquí 2 a la 4 me da 16, dividido 4 me da 4, divido 4, 2 a la 3 me da 8, por 4 me da 32, entonces queda 32 tercios, y por 2 y 2 por 2 pues nos da 4. Ahora aquí tenemos este 4 que es positivo, con este 4 que aquí este signo multiplicando nos queda negativo, por lo tanto pues lo eliminamos y sumando 32 tercios más 4, y que esto pues es igual menos 44 tercios, y este lado de la ecuación nos queda igual. Ya hemos hallado aquí completamente cuál es la ecuación de la posición para este ejercicio. Ahora con esta ecuación de posición solo tenemos que reemplazar. Ahora sí, cuando el tiempo es igual a 3 segundos, ¿cuánto será el valor de desplazamiento? El valor de la posición. Entonces reemplazamos todos estos tres, los que nos queda, nos está diciendo 3 segundos, entonces nos queda 3 a la 4, queda 3 a la 3 que es 27, acá por 4 me queda 2 por 3 que acá, y aquí la constante que es menos 44 tercios. Haciendo aquí, operando, haciendo algebraicamente, nos queda 81, queda 27 por 4, 108, y aquí queda lo mismo. Entonces para facilitar un poco la operación, nos queda 81 sobre 4 que nos da 25 más 108 sobre 3 nos da 36. Aquí me quedan 6,44 y sobre 44 sobre 3 pues nos queda menos 14,67. Y haciendo toda la operación nos queda que la posición por la partícula en el tiempo t igual a 3 segundos es igual a 27,6. Bueno, este es todo el ejercicio y este es el resultado. Vamos ahora con la aplicación, algunas de las aplicaciones de esta integral definida y también de la integral indefinida en la economía. Vamos a ver estas aplicaciones a través de algunos ejemplos. Una de las primeras aplicaciones es que si de alguna manera uno puede tener el costo marginal al producir un determinado artículo, y sabemos que el costo fijo que vamos a tener es de 30, la integral indefinida, la antiderivada, o sea, al volver atrás el proceso de derivación, con lo cual si tenemos el costo marginal podemos plantear, calcular el costo a través del cálculo de la integral indefinida de la búsqueda primitiva. El cálculo de esta integral indefinida particular es sencillo, nos queda 10x cuadrado menos 15x más 6, y ahora tenemos que determinar c. Para determinar ese valor de c, lo que tenemos es que el costo fijo, que sabemos que es el costo cuando producimos 0 unidades.
cuando no producimos nada. Con esta condición venimos a esta ecuación y nos queda que 30 tiene que ser C. Entonces el costo es 10x cuadrado menos 15x más 30. Si lo que conocemos ahora es la función de ingreso marginal, podemos proceder de la misma manera para obtener el ingreso, buscar la primitiva de esta función de ingreso marginal, y ahora tenemos que determinarse. En principio parecería que no tenemos ningún dato para determinarse, pero recordemos que la función ingreso en 0 vale 0, porque si no vendemos ningún artículo no vamos a tener ningún ingreso. Eso es una propiedad de la función ingreso, y entonces planteando eso obtenemos que nuevo el valor del C, que en este caso es 0. Hay que aclarar que tenemos ejemplos que se directamente el dato. No es así, pues depende de la fórmula del costo marginal. Hay que plantear el cálculo y ver que efectivamente ese es el valor de 0. Tenemos otro problema, es que tenemos el costo marginal. Conocemos el costo marginal, el costo fijo y el precio por unidad. El precio el que se va a vender por unidad. Ya lo que queremos saber es cuál es el nivel de ventas que da el máximo beneficio y cuál es ese beneficio máximo. Como en este ejercicio engloba todo, primero para sacar el beneficio sabemos que el ingreso menos el costo lo que conocemos es el costo marginal, y entonces vamos a buscar la función de costo como ya explicamos y calculamos la constante C a partir del costo fijo que nos dieron y el ingreso. Tenemos que el precio al que vamos a vender cada artículo es 10, y sea que el ingreso va a ser 10x, entonces la función de beneficio nos queda la diferencia del ingreso menos el costo, y nos está dando como resultado esta función de segundo grado. Y ahora tenemos que buscar cuál es el nivel de ventas que da el máximo beneficio y cuál es ese beneficio máximo. Lo podemos ver utilizando lo que vimos en derivadas. Calculamos la derivada de esta función que vale 0 en 16, y como es una función de segundo grado cóncava hacia abajo, lo que sabemos que en 16 vamos a tener exactamente el máximo, y la respuesta que es que el nivel de producción da el máximo beneficio en las 16 unidades, y que además ese beneficio máximo lo tenemos reemplazando la función de beneficio por 16 y nos da que es 600 pesos. Vamos con otra de las aplicaciones ahora de la integral definida. Tenemos el costo marginal y sabemos que se elaboran 50 artículos diarios. Entonces nos gustaría conocer cuánto costará incrementar esa producción diaria en 10 unidades. Lo que necesitamos es saber cuánto nos costará producir 60 unidades y restarle a este costo lo que nos cuesta producir estas 50 unidades. Esa diferencia es la que estamos buscando. En cuanto se incrementa el costo al aumentar en 10 unidades la producción, y lo que sabemos es que como el costo es una primitiva del costo marginal, podemos hallar el resultado de esta cuenta haciendo la integral entre 50 y 60 del costo marginal. El resto es solo realizar las cuentas, buscar la primitiva de la función costo marginal, evaluarla en el intervalo de 50 a 60, hacer las cuentas y obtenemos ese incremento que es de 130 pesos. Otra de las aplicaciones de la integral definida es para calcular lo que se conoce como el excedente de consumidores y el excedente de productos. Tenemos una función demanda F, sabemos que es una función decreciente, la función oferta G, que es una función creciente, y cuando tenemos estas dos funciones podemos encontrar el punto de equilibrio, que es donde coincide lo que está dispuesto a pagar el consumidor y el precio que está dispuesto a vender el productor.
Esa zona que vemos ahí indica que hay consumidores que estarían dispuestos a pagar más que este precio de equilibrio. Es lo que se llama el excedente de consumidores y como vemos podemos aplicar la integral definida para calcularla. Esa zona la podemos calcular como la integral entre 0 y el x del punto del equilibrio de la función de demanda menos el precio de equilibrio. Y esta zona de acá indica que hay productores que venderían a un precio menor que el precio de equilibrio, y para calcularla, como ven, bien podemos plantear una integral definida que sería la que se calcula en el intervalo de 0 hasta el x, la cantidad de equilibrio del precio menos la curva de oferta.